¿Vale la pena emigrar a Alemania en este 2026 como enfermera? Hoy te cuento todo sin romanticismos. Quédate y no te vayas. Mi nombre es Andreina Garófalo, soy una enfermera que homologó su título en Alemania y actualmente me dedico a acompañar a profesionales de la salud, así como profesionales de otras áreas, a hacer lo mismo que yo hice en este país. Voy a hablar también un poco de los pros y los contras de emigrar a Alemania en el área de enfermería. Si estás pensando en emigrar a Alemania porque te dijeron que las enfermeras o enfermeros en Alemania ganan mucho dinero, tienes que quedarte en este video. Y si por otro lado estás pensando que puede ser el peor error de tu vida, pues quédate también. Y hoy yo no vengo a decirte si sí o si no es lo correcto. Hoy vengo básicamente a aclarar un poco el panorama, a hablarte de la realidad sin romanticismo y poner por un lado los pros y los contras de este proceso, de hacer este cambio de vida. Recuerda que homologar tu título en otro país o decidir emigrar a un país como Alemania no se trata simplemente de un proceso de homologación, de un proceso de papeleo. Se trata de un cambio de todo, de un proyecto de vida. ¿Y cuál es la realidad actualmente? Y la realidad es que Alemania sigue teniendo en este 2026 un gran déficit de personal en todas las áreas, no solamente en los hospitales o centros de salud. La población sigue envejeciendo y la demanda sigue siendo aún más alta. Y no porque Alemania esté en crisis significa que estos procesos ya se hagan más fáciles. Todo lo contrario. Acá se puede decir que, por ejemplo, sí hay trabajo, muchísimo, sí hay una demanda formal y oficial en el área de salud, ¿ok? Están contratando extranjeros con niveles de idiomas que de repente no son los adecuados para empezar un trabajo como en el área de la salud, pero el sistema es muy exigente. Y es acá en donde yo siempre toco el tema emocional. ¿Cómo estoy yo internamente antes de realizar este proceso? Porque realizar un proceso migratorio y un proceso de homologación en un país como Alemania, y quiero hacer mucha énfasis en esto, es un proceso que hace que tú te replantees ciertas cosas de tu vida, ¿ok? Que tú empieces a pensar en tu vida desde otros puntos de vista. Y es muy importante que tengas en cuenta de que en el proceso, por más que idealicemos el país a donde queremos ir, en este proceso nuestra autoconfianza se va a ver un poco debilitada. Y trabajar sobre ello y ser conscientes de lo que estamos viviendo y entender que un nivel de idioma no tiene por qué definir nuestra identidad, no tiene por qué definir nuestro valor, pero para eso tienes que estar realmente preparado acá y siempre hablo de estos temas que son sumamente fundamentales antes de iniciar este recorrido a Alemania. Antes de empezar por hablar un poco del salario, quiero que te preguntes en este momento, porque si estás viendo este video es porque te interesa venir a Alemania, y te cuestiones y te hagas preguntas incómodas. ¿Por qué realmente quiero migrar? ¿De qué estoy huyendo? ¿Qué quiero arreglar con esto? ¿Lo estoy haciendo por mi futuro, por el futuro de mis hijos? ¿Qué quiero alcanzar una vez esté allá? Porque una vez que homologamos el título, ya está, alcanzamos la meta, pero ¿qué queremos más allá? ¿Nos vamos a sentir llenos con esto? ¿Queremos una mejor calidad de vida realmente? ¿Qué obtengo yo en este proceso y si eso va a llenarme finalmente? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los salarios reales en enfermería. Un salario bruto promedio de un enfermero ya homologado va desde los 2.800 euros brutos, esto quiere decir antes de que se te cobren los impuestos, hasta 3.500 y si eres especializado tocas los 4.100. También debo contarte que si haces turnos nocturnos o festivos, estos incrementan un poco el valor total de ese sueldo bruto. Por supuesto que cuando llegas, eres auxiliar, desenvuelves ese papel hasta que logras alcanzar la homologación de tu título y es allí en donde vas a ganar un poco menos. Y nosotros vemos estos sueldos y son grandiosos, pero tienes que tener en cuenta de que el tema impuestos es un tema muy importante y que va a depender mucho de cómo está conformada tu familia en ese momento, si estás soltero y por supuesto tu categoría fiscal que se adecua a cada uno de estos escenarios. Acá no les voy a hablar de impuestos, yo en mi canal tengo un video dedicado a esto que es del año pasado, lo puedes ir a ver e informarte un poco mejor.
Pero sí es importante que antes que sigamos con este video puedas tener esto en cuenta para que entiendas que estos sueldos no es lo que te van a quedar en la mano. La realidad es que se te descuenta entre un 30-40% de tu sueldo dependiendo pues de tu categoría fiscal. Ten en cuenta que los alquileres, dependiendo de la ciudad en donde vivas o el pueblo, van a ir escalando o no. En los pueblos, por supuesto, suele ser un poco más económico. En las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, escalan bastante. Después debes de sumar cosas como el transporte, dependiendo en dónde te quieras manejar, si tienes que sacar una licencia de conducir, que suele ser un costo elevado, o quieres simplemente comprar una bicicleta para trasladarte en bici, siempre teniendo en cuenta los cambios de estación y que hay lugares de Alemania en donde cae mucha nieve, por eso depende mucho en dónde vivas, el frío y tener ropa adecuada para esto, la comida. Ten en cuenta también que hay seguros acá en Alemania que son importantes tenerlos, como el seguro de responsabilidad civil, que de esto también te hablo mucho en mis diferentes redes sociales, lo cual es súper importante y aconsejo que lo tengas. Si quieres saber más acerca de esto, déjame un comentario y te mando una persona adecuada para que te pueda ayudar en estos temas, si estás en Alemania, por supuesto. Por ejemplo, no está mal siempre apoyarse de una renta privada paralela que te dé, por ejemplo, esa tranquilidad para que cuando llegues a viejito, pues la renta que vas a cobrar o tu jubilación se pueda apoyar un poco en esta renta paralela y no estés tan en déficit como ya sabemos hoy en día que suele suceder con este tema de la jubilación, que los abuelos quedan básicamente en pobreza. Pero este tema lo vamos a dejar para otro video. Los gastos mensuales en comida, en alimentación, dependiendo de cómo sean pues tus preferencias alimenticias, vas a gastar más, vas a gastar menos, si sabes estructurar tu presupuesto, porque eso es otra cosa. Desviándome un poquito, hablando de la comida y de estos temas, tú puedes ganar muy bien en Alemania, pero si tú no sabes exactamente cómo organizar tus finanzas, no creas que Alemania lo va a hacer por ti. Por más que ganes mucho, ese dinero se va a desaparecer. Y esto es algo que suele pasar mucho con la comunidad hispana, latinoamericana acá en Alemania, que venimos de nuestros países de orígenes viviendo una realidad muy distinta a la que se puede llegar a vivir acá. Y yo entiendo que la inflación, que a veces uno gasta, porque al final la inflación te come el sueldo, y nosotros allá tenemos como una percepción del dinero distinta. Y lo hablo por mi caso. Cuando llegué yo sentía que acá el dinero me rendía mucho más, entonces al yo tener esa sensación gastaba mucho más. Porque a veces sientes que necesitas muchas cosas para establecerte en Alemania porque vienes de una situación, como lo fue en mi caso, de mucha inestabilidad económica, ¿ok? Y te das cuenta cuando empiezas a razonar y en mi caso, por ejemplo, yo empecé a educarme acerca del dinero, de que primero no necesitaba tantas cosas y segundo, si yo no me administraba bien y si yo no aprendía cómo administrar mi dinero, no importa cuánto dinero yo ganara, este se iba a esfumar. Y esa es una verdad incómoda que tienes que entender. Porque la gente dice, no, bueno, pero al final acá en Alemania se te van todos impuestos. No, si te estructuras bien, si te organizas bien, puedes vivir y tener una maravillosa vida acá en Alemania, pero eso depende mucho de tus hábitos. Y con esto quiero cerrar esta parte del video en decirte de que no es que no se gane bien, ¿ok? Es que definitivamente no es que te vas a hacer millonaria. Y como te digo, si no tienes una salud financiera, pero a nivel personal, porque yo conozco personas que sin tener nada han podido surgir solo teniendo hábitos saludables a nivel financiero, y con esto quiero decirte no pedir comida en la calle, sobre todo cuando uno llega en una situación en donde no hay mucho dinero, porque lo primero es que hacemos, no, me tomo el cafecito, se te van 5 euros, me tomo esto, como a McDonald's, y todas estas cosas que solemos hacer que atentan en contra de nuestra estabilidad financiera. Sin meterme mucho en esta área, temas que voy a tocar en el futuro en este canal, sí, pero no quiero como profundizar. Es un tema que me encanta porque siento que con esto podemos solucionar muchas cosas en nuestra vida simplemente con entender mejor cómo funciona el dinero, pero esto lo vamos a hablar más adelante. Además que el especialista en eso es mi esposo y lo vamos a estar comentando acá en un podcast. Entremos ahora en la parte del idioma. Yo recuerdo que al inicio yo le daba muchísimo peso al idioma. Lo tiene,
pero yo hoy entendí que el idioma es simplemente un requisito más dentro de todas las solicitudes de cosas que se te piden para poder hacer el proceso de homologación en enfermería. Lo que sí quiero recomendarte, y suelo hacerlo en mis diferentes plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, es que cuando vengas no solamente traigas el nivel de idioma en el papel. Solemos venirnos con un B1 o un B2 súper deficiente, que solamente está descrito en este papel, en este certificado, que también lo necesitamos, pero cuando llegamos a Alemania nos enfrentamos a otra realidad muy distinta. Y es que tener un certificado de B1 o de B2 en alemán no es lo mismo a tener un certificado de B1 o B2 alemán que sea funcional, que realmente te ayude a entender el esquema del día a día en tu trabajo, en las compras, en la vida en la escuela en caso de que seas madre o padre. Y con esto quiero decirte que no es Alemania la que te limita, es tu nivel de idioma. Sin un buen nivel del idioma vas a tener muchísimo más estrés cuando llegues, no vas a entender, te va a costar mucho más. Y aprender o adquirir una lengua mientras uno está en un proceso de estrés tan grande es bastante complejo. Es como que no logras concentrarte. Yo lo viví. A diferencia de que si vienes con un buen nivel, si te esfuerzas esos últimos meses en tu país de origen a aprender, si te cambias el chip y dices, oye, yo quiero llegar con un buen nivel a este país, pues ahí vas a recibir mucho más respeto y por supuesto vas a tener muchas más oportunidades. Porque hay una realidad dolorosa en el proceso y es que cuando llegas a Alemania y la gente nota de que no puedes hablar bien el idioma, es como que a veces el alemán lo traduce a que, ok, esta persona no puede hablar, es tonta, ¿no? Porque suenas tonto. Y es como un tema psicológico porque ellos saben que no lo somos, pero como no puedes hablar, te ven como que si fueses un bebé. Y te tratan así, es como que esta no puede hablar, bueno, listo. Y ellos como que van con su tiempo y todo tiene que ser como súper rápido y optimizado y no quieren perder tiempo. Y eso es súper importante porque cuando nosotros estamos en este proceso y nos venimos sin hablar el idioma o hablándolo pero muy poco, sin entender, sin esforzarnos en aprender cada día más, nos empieza a afectar en la autoestima. Nos empezamos a sentir chiquititos, lo cual es totalmente normal y es por eso que siempre recomiendo enfocarnos en el nivel de idioma, que son cosas que no vamos a poder hacer por ti. Como ustedes saben, nosotros tenemos Latin Care. Latin Care es una empresa que se encarga de traer personal de enfermería desde Latinoamérica a Alemania y nosotros nos enfocamos muchísimo en el tema de idioma y a veces notamos que a las personas les da fastidio, como que se quieren venir rápido y quieren hacer todo así y error. Está malísimo porque, por supuesto, es una de las bases, quizás no lo más importante, pero sí es una de las bases para que tú te puedas desenvolver mejor en este país. Y si bien no hay que atribuirle todo el peso, ¿no?, del proceso al idioma, sigue siendo un requisito fundamental e importante para que puedes hacer las cosas en este país, cosas desde lo más simple hasta lo más complejo, que es ir a tu trabajo y desarrollarte como un profesional. Ahora vamos a hablar de la homologación, del trámite, del proceso en sí, del papeleo de las entidades. Esto que por lo general suelen hacer las empresas como nosotros, que somos empresas intermediarias, empresas puentes entre el profesional que está en el país de origen y las entidades acá en Alemania. Este proceso puede tardar meses y es ahí en donde tú tienes que aprovechar de aprender lo más que puedas el idioma. Suele emitir un documento que se llama Defizitbescheid, que por lo general, si no tienes ningún tipo de nacionalidad europea, suele obtenerse en el país de origen y es indispensable para poder obtener un visado. Hay otros caminos, pero esos caminos necesitan o de repente te solicitan un nivel de idioma más bajo y yo personalmente no los recomiendo. Una vez que ese Defizitbescheid está en la mano, que ya sabemos cuánto déficit de horario, de horas tienes en tu pensum, pues lo que hacemos es buscar una escuela acá que se adapte a esas necesidades y pueda formarte para que puedas presentar el examen de conocimientos de enfermería. Para eso, obviamente, debes de tener y contar ya con un certificado B2 de alemán y hablarlo quizás no perfecto, pero sí fluido, porque vas a enfrentarte a un nivel de idioma en donde se te van a hacer preguntas y tú tienes que responderlas y se tiene que entender. Te van a dar un caso clínico, algo que para nosotros es
yo no quiero decir facilísimo, pero con el que ya contamos, ese conocimiento ya lo tenemos. Ahora lo tenemos que expresar en el nivel de idioma. Tienes que saber de que el proceso quizás no es automático, que tarda, que necesita tiempo, perseverancia, mucha paciencia, pero que es un proceso que no es imposible y que si lo haces, pues acompañado adecuadamente y tú respetas estos tiempos, eres consciente de lo que estás viviendo y te enfocas en tu proceso, tú puedes alcanzarlo sin ningún tipo de problemas. Y obviamente se te van a presentar cosas y las vas a solucionar, pero tienes que tener un enfoque pleno. Tienes que tener un enfoque en que, oye, vine a hacer esto, lo hago y me enfoco en lo que estoy haciendo y qué necesito para poder hacer el proceso, ¿no? ¿Qué realmente se requiere de mi persona para yo poder lograr la homologación? Bueno, estudiar, tratar de integrarme, preguntar a mis colegas, bajar un poco la guardia, porque yo entiendo que somos enfermeros y que muchos vienen siendo licenciados, con másters, con especialidades, pero acá vamos a empezar desde cero. Y por supuesto no es achicarnos ni ponernos por debajo de nadie ni dejar pisotearnos, pero sí tener un control de ese ego, tener un control de esas emociones y pues quedarnos en ese lugar por un momento, aprender lo más que podamos, ir escalando como corresponde. Además que no hay mejor manera de demostrar lo que uno sabe que haciéndolo, ¿no? Estando ahí, dando una mano, sirviendo a nuestros queridos pacientes, como siempre solemos hacerlo, porque recuerda que el personal y ese equipo de trabajo en donde llegas no te conoce. Sí, tú tienes un papel que dice que tú eres todo, pero ellos no conocen tu trabajo, ellos no saben si esto es verdad. Y esa confianza se va ganando de a poco. Eso no es inmediato, no es como que, mira, yo soy esto, inmediatamente confían en ti, no. Es un proceso. Y eso es bueno que lo respetes y lo vivas y lo transites. Sé que puede llegar a ser desafiante, pero es parte. Y si no estás dispuesto a vivirlo, pues entonces tienes que replantearte el hecho de que hayas venido a Alemania o que quieras venir a homologar acá. Y lo que más te va a impactar son cosas que no tienen nada que ver con el país en sí, sino que tienen más que ver con tu proceso dentro de esto que estás haciendo. Una de las cosas que más te va a impactar a nivel personal es la soledad. La soledad que uno vive porque uno tiene que enfocarse en el proceso, porque si tú vienes a Alemania inmediatamente empiezas, no sé, me voy a salir, me voy a viajar, no es el momento y te lo aconsejo, enfócate en tu proceso, termínalo. Mientras más rápido puedas terminarlo es mejor para ti porque como que te liberas de esa carga a nivel de papeleos y trámites y puedes como fluir mejor para poder integrarte mejor. Ya vas a tener tiempo para viajar, ya vas a tener tiempo para ir a fiestas, conocer otras ciudades o otros países, pero es momento en el que te enfoques directamente en pues cumplir con todos los requisitos que se te piden para hacer el proceso de homologación. Vas a sentir, por supuesto, que vas a retroceder profesionalmente y sí, porque te desenvolvías en tu país ya como un profesional con tanta cantidad de años de experiencia. Nuestra enfermería suele ser como muy autónoma, con mucho criterio para atender a los pacientes. Podemos tomar decisiones, hablarlos con los médicos. Ojo, acá lo puedes hacer, pero ese lugar no quiero decir que te lo tienes que ganar, pero sí lo tienes que transitar hasta llegar ahí y que esos profesionales confíen en ti, porque como te decía anteriormente, no te conocen. Sentirte menos al inicio, eso lo vas a vivir, por supuesto. Es parte, ¿ok? Vas a llorar, te vas a sentir triste, pero es parte de. Esto no va a durar para siempre. Por supuesto que si hay otros compañeros en el mismo proceso que tú, vas a tender a compararte, porque de repente si esas personas logran el nivel de idioma que se requiere para presentar la prueba de homologación, antes de que tú lo logres, entonces así, oye, ¿por qué ella pudo y yo no? Entonces eso te va a pasar y también es parte de todo esto. Y quiero decirte que muchas personas que se devuelven al país de origen porque esto no fue lo que ellos esperaban, por este tema de la idealización del país, porque de repente las parejas no se adaptaron a los procesos que hay que vivir, ¿no? Como pareja, porque esa es otra. Depende mucho si te vienes solo, con hijos, si dejas a tus hijos. Todo esto va a variar. Y yo siento que lo que va a determinar un proceso, digamos, exitoso o que tú lo hagas de manera
como tiene que hacerse, quizás no rápido, pero sí tomando los tiempos que se te dan, suelen alcanzar hasta el 1 año y medio, en los procesos más largos 1 año y 8 meses, es la determinación y el enfoque. Porque es verdad que cuando te toca migrar como a mí, que como madre, pasa que yo no me esperaba viajar sin mis hijos, todo estaba planificado para viajar con ellos. Ya lo he contado en otros videos, cómo fue todo mi proceso, se lo pueden ver en otros videos. Si quieres que te cuente esta historia más actual, más fresca, con la cabeza de la Andreina de hoy, puedo hacerlo en otro video, déjamelo en los comentarios para explicarte qué fue lo que viví, qué me sucedió a mí. Yo siento que a mí esto me tomó mucha parte a nivel emocional en mi cabeza y no dejaba concentrarme en mis exámenes de alemán, porque mucha gente critica el hecho de que yo haya tenido que presentar 11 veces el B2 de alemán, y sí, en parte yo asumo mi responsabilidad de no haber tomado especialmente el tiempo, el foco y todo y la determinación para decir, oye, yo esto lo aprendo porque lo aprendo, pero es verdad que emocionalmente yo estaba viviendo un proceso muy heavy. Y eso suele pasar dependiendo de las personas. En ese momento yo estaba muy débil a nivel interno y me costó mucho estar ese año sin mis hijos, lo sufrí demasiado y en vez de enfocarme en el proceso para terminarlo lo antes posible, para que ellos se pudiesen venir, yo me deprimí. Y eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado y por eso me enfoco tanto en informar acerca de eso. Viví un proceso muy doloroso y a mí me encantaría que tú no pases por lo mismo, que ahora con esta visión que tengo de todo lo que viví, de todo lo que transité, tú puedas tomarlo y adaptarlo a tus necesidades actuales en este proceso de migración, de homologación y de vida, porque al final es un proceso de vida. Eso que muchas personas al final no logran este éxito, sea que venga en familia o no, tiene mucho que ver con el tema de la identidad, de que se pierden en este proceso. Y eso es algo delicado y difícil y yo te diría que busques ayuda profesional. Y esto no es para todo el mundo. Y cuando hablo de que no es para todo el mundo, no buscan menospreciarte si tú no lo logras o si tú no eres una de esas personas que haría este proceso. Simplemente hablo desde la fortaleza que uno siente que es capaz de tener para hacer un proceso como este. Entonces, ¿vale la pena o no realmente venir en este 2026 a Alemania a trabajar, homologar el título y migrar a este país? Supuesto que va a valer la pena si buscas crecer profesionalmente, si tienes la disponibilidad de realmente enfocarte en aprender este idioma, pero sobre todo si eres una persona resiliente. Esa resiliencia. Si estás buscando estabilidad real, la vas a conseguir en este país, pero tienes que ser realmente resiliente. Porque sí, puedes alcanzar cosas maravillosas. Yo he alcanzado cosas muy hermosas en este país que jamás pude lograr en otros países. Esta no es mi primera migración, pero es verdad que en este proceso he tenido que trabajarme mucho internamente para mantenerme estable o, ¿sabes?, buscar aprender de todo, en vez de verlo todo negativo, oscuro y macabro. No vale la pena cuando buscas soluciones rápidas, huir de problemas actuales que estás viviendo en tu país de origen, a menos que no sea esto que te hablé anteriormente. Si tú esperas que Alemania te salve, Alemania no te va a salvar, todo lo contrario, va a sumar más desafíos a tu vida. No toleras la presión laboral. Si no te suena esto de adaptarte culturalmente a un país tan distinto como lo es Alemania, es un lugar que no te va a convenir, que lo evitaría, porque tenemos que adaptarnos para no sufrir tanto. Yo, en mi caso, me he enamorado de Alemania, de su cultura, de sus comidas, de sus cosas, es como que yo empecé a buscar todo lo bueno, lo positivo, lo relevante para nuestras vidas y lo que puede sumarnos. Y eso es lo que he adoptado. Alemania no cambia tu vida. Tú vas a cambiar tu vida y Alemania va a ser el escenario. Alemania no te va a salvar. Tú mismo vas a salvarte, pero Alemania te va a brindar las condiciones. Recuerda que migrar no es huir. No uses la migración como un método de huida, de escape. Emigrar es decidir quién quieres ser, en quién te quieres convertir, qué metas quieres alcanzar, qué quieres lograr. Si estás pensando en migrar en Alemania, si ya migraste a Alemania, déjame un comentario, comparte este video con personas que le pueda interesar este tema, pero sobre todo dale like,
presiona la campanita para que te puedan llegar los recordatorios de todos los videos semanales que van a estar saliendo en este canal y así me puedes apoyar para que esto siga creciendo y creciendo.